Hemos llegado al capítulo final del libro de los Hechos, una aventura larga, pero finalmente hemos llegado al último capítulo del libro de los Hechos. Y hoy quiero centrar mi atención en cómo un creyente genuino, un verdadero creyente, alguien a quien Dios ha salvado por medio de su gracia y por medio de la fe, va a experimentar en medio de las tormentas de la vida, va a experimentar la protección divina. Va a experimentar cómo Dios protege su vida a pesar de las luchas, de las pruebas, de las calamidades que pueden rodear su vida. Y eso es lo que quiero que consideremos en los primeros 15 versículos de este capítulo. Los últimos capítulos del libro de los Hechos, como bien usted puede cerciorarse, Lucas se ha centrado en el paso que Pablo está teniendo de Jerusalén a Roma. Es decir, Lucas se ha convertido, aunque el libro de los Hechos no es la biografía de Pablo, los últimos capítulos del libro de los Hechos parecen ser tan biográficos de lo que Pablo era y hacía y en lo que él se había convertido por misericordia de Dios. Y ahora lo que tenemos aquí a la luz de nosotros es, como bien dije en el 27, pareciera ser que el capítulo 27 es tan preciso en darnos algunos datos de la vida de Pablo. Lo que aquí tenemos finalmente es cómo Pablo llegó a Roma. Y quiero ver en esos últimos detalles de cómo es que él llegó a Roma, cómo es que Dios vino protegiéndolo. Como usted lo recuerda, Pablo ha pasado una serie de eventos en el capítulo 27, primero una tempestad, después un naufragio y ha llegado a la isla de Malta, que es lo que vamos a considerar esta mañana. 276 pasajeros habían iniciado el viaje de Pablo hacia Roma. 276 pasajeros han llegado a la isla de Malta. Todo porque la buena mano de Dios, la mano protectora de Dios ha sido con la vida de Pablo, y como un beneficio, como una ganancia a la vida del apóstol Pablo, el Señor ha preservado la vida de otros soldados romanos, de otros marineros en la embarcación, de otros presos que iban a Roma, y el Señor ha tenido a bien extender su misericordia. En la vida de Pablo vemos cumplida la promesa de Dios de bendecir a los que oyen su palabra y guardan su palabra. Hay una bendición especial que la vida de Pablo nos comunica en oír la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. Así que con este testimonio te animo esta mañana a que puedas considerar que no es suficiente oír la palabra de Dios. Necesitas guardar la palabra de Dios, necesitas aplicar la palabra de Dios para tu vida. Todos lo necesitamos aquí, así que veamos cómo es que Pablo enfrenta su llegada a Malta y a Roma en este pasaje. La vida de Pablo es un claro ejemplo de cómo Dios cuida a sus siervos. O sea, si quieres tener un ejemplo humano de cómo Dios cuida a sus siervos, necesitas ver la vida de Pablo. Necesitas considerar que la vida de Pablo estuvo en una serie de eventos que bien marcaron su vida, que bien pudiera representar a nosotros retos y desafíos, pero en todo esto vemos cómo Dios protegió la vida de Pablo. Y el pasaje que tenemos delante de nosotros nos da gran ánimo para descansar en Dios, de cómo su mano protectora puede librarnos en medio de cada prueba y de cada tormenta en la vida. Acompáñenme a Hechos 28, por favor. Hechos 28, y leamos los primeros 15 versículos que están allí delante de nosotros. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia
no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo. Y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Considere conmigo en estos 15 versos cómo es que Dios está protegiendo la vida de Pablo. Primero vemos cómo es que él llega a Malta, después de la tormenta y del naufragio que él ha tenido, el Señor tiene a bien colocarlo en Malta. Esto me hace pensar en la vida y el testimonio que tenemos del profeta Jonás. Usted recuerda, había recibido un llamado de parte de Dios para ir a, ¿se acuerda dónde? A Nínive. Y aunque él había tratado de estar huyendo, finalmente el Señor lo llevó a la capital del imperio asirio. Era una gran ciudad, era la ciudad de Nínive. Finalmente él, un buen día, después de que un pez grande lo arrojó, se encontró en una playa, se encontró en un lugar, quizás lo más seguro es que era desconocido para él, pero cuando llegó a ese lugar, no era Hawái, no era Dubái, no era Cancún, no era ninguna playa donde esperaba una rica semana de vacaciones o una temporada de fiesta para él. El lugar al que él había llegado era Nínive. Ahora Pablo ha salido de un momento difícil y está llegando a una isla a la que bien Lucas nos reporta, era Malta. ¿Nos queda claro algo? Solo Dios había podido salvar a Pablo y a toda la tripulación del desastre que tuvieron en el mar. Habían estado por 14 días a la deriva, esto es lo que el capítulo anterior nos describe, sin poder tener algún control sobre la nave, sin tener alguna esperanza de salvación. Usted recordará, los marineros tramaban huir, los soldados tramaban matar a los asesinos y a los prisioneros que iban allí en ese barco para no causar daño a más población. Pero el Señor, en su mano protectora, no solamente salvó a Pablo, sino salvó a toda la tripulación. Solo para recordarte algo, Dios siempre cuida de los suyos. En algún momento de nuestras vidas, en algunas circunstancias de nuestras vidas, en algunas de las peores tormentas de nuestras vidas, siempre nuestra carne, siempre nuestra mente está racionalizando y está cuestionando al Dios de la Biblia. Y sé que más de una vez tú te has preguntado, Señor, ¿por qué a mí? Sé que más de una vez tú te has cuestionado y decir, Señor, te equivocaste de prueba, esta no era para mí. Señor, te equivocaste de lugar, yo no tenía que haber estado aquí en este lugar. No, Dios jamás se equivoca. En medio de las peores tormentas de nuestras vidas, Dios
cuida de nosotros. Esa es su promesa en Juan capítulo 10. El buen pastor está cuidando de los suyos, está guardándonos, y este es su ministerio pastoral sobre nosotros hasta el día final. Él nos guardará, y aún tenemos esta maravillosa promesa: Él nos pastoreará eternamente. Entonces, la vida de Pablo simplemente es una muestra de esto. Él está en una isla, está en Malta. Posiblemente tú te has sentido en una isla, te has sentido solo o sola, te has sentido sin esperanza, te has sentido que vas a estar allí por toda la vida. Pero solamente quiero recordar algo: las pruebas de Dios a nuestras vidas tienen una particularidad, y es que las pruebas no son eternas. O sea, cuando Dios nos permite pasar por momentos de angustia y de dificultades, porque quiere formar, quiere gestar en nosotros a la imagen de Cristo, el entendimiento mayor de quién es Cristo para nosotros. Pero no vamos a pasar toda una vida en una isla. Pablo no pasó toda su vida en Malta porque había un propósito para él y para los pobladores de Malta, de que él estuviera allí. Pero finalmente él llegaría a Roma, como bien este pasaje nos lo dice. Curiosamente, la palabra Malta en fenicio significa lugar de refugio. Para Pablo era un lugar de refugio, sí. Venía de enfrentar la adversidad. Y eso fue Malta, no solamente para él, sino para sus 275 compañeros de tripulación o de viaje. Fue un lugar de refugio. Ahora, cuando piensas en que Malta fue un lugar de refugio para ellos, inmediatamente yo conecto esto con un tema en los libros de la ley. En los libros de la ley, cuando ellos estaban pensando y la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida, los llevó a tener un entendimiento de qué pasaría cuando ellos entrarían a la tierra prometida. Y allá en el libro de Josué, cuando la tierra fue repartida, en la sabiduría y en la inteligencia de Dios fueron edificadas unas ciudades que eran llamadas ciudad de refugio. En la inteligencia de Dios, cuando un hombre cometía asesinatos sin ventaja, sin alevosía, es decir, que había matado a un compatriota de manera no intencional, en la inteligencia de Dios había provisto estratégicamente a lo largo de toda la geografía de Israel, había provisto ciudades que tenían este nombre, ciudad de refugio. No solamente había provisto estas ciudades para que el que había asesinado a un compatriota huyera a ellas, sino que había colocado lugares, caminos, o nosotros diríamos ahora avenidas o carreteras anchas que señalaban la salida desde el lugar donde tú vivías hasta esas ciudades de refugio. Y todo aquel que iba en búsqueda de refugio a esas ciudades, quienes vivían en esas ciudades, tenían la encomienda de Dios de verdaderamente ser un refugio para estos hombres que huían. Cuando nosotros vemos que Malta fue considerado un lugar de refugio para esta tribulación, nosotros deberíamos entender algo: en medio de la soledad, en medio de la isla, en medio del lugar donde nosotros podemos sentirnos solos, Dios siempre proveerá un lugar de refugio. Quizás el lugar de refugio no es un lugar geográfico. O sea, quizás no es que te va a llegar un boleto de avión redondo para ir a un lugar, no es que te va a llegar una reservación para ir a un hotel, pero posiblemente el lugar de refugio que Dios se va a mandar es una persona. Quizás Dios se va a mandar un matrimonio que pueda ministrarte en medio de la soledad. En muchos sentidos, quizás Dios te va a añadir a una iglesia que pueda fortalecer y bendecir tu vida y tu caminar espiritual. O quizás para muchos Dios los va a salvar y ese va a ser el lugar de refugio para sus vidas y para sus corazones. O Dios va a extender la misericordia tuya a través de otros creyentes que van a poder causar ánimo y aliento en medio de la tormenta que tú puedas experimentar en un momento determinado. Entonces, necesito reconocer algo: la forma como Dios cubre nuestras vidas, protege nuestras vidas, es que
Aún cuando nosotros nos sentimos solos, aún cuando nosotros nos sentimos que vamos a desmayar, Dios siempre provee un lugar de refugio para los suyos. Y Pablo nos recuerda algo, nos recuerda que el Dios al que servimos se especializa en librarnos de todo mal, librarnos de todo mal. Esta fue la oración de Jesús en el Padre Nuestro. Líbranos del maligno, líbranos del mal, líbranos del maligno. Nosotros necesitamos reconocer que en medio de la adversidad solo Dios puede librarnos verdaderamente. El asunto es que a veces no entendemos cómo Dios nos libra. El asunto es que nosotros quisiéramos a veces algo muy místico de parte de Dios para manifestarnos cómo Dios nos libra. Pero el pasaje es tan hermoso que nos permite reconocer cómo Dios libró a Pablo y cómo Dios nos puede librar a nosotros. Ahora, unos años atrás Pablo había escrito a los Corintios la segunda carta y mira lo que él había reconocido. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, dígalo conmigo, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Observe esto, observe que Pablo sabía que había sido afligido. Observe que Pablo sabía que Dios lo había librado de esa aflicción, pero está reconociendo algo. El Señor nos librará a tiempo futuro. ¿Y en quién hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar? Cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Permítame enfatizar algo que Pablo está haciendo aquí y al final de este mensaje volveré a leer un pasaje similar. Este es el hombre de Dios para aquel día. Este es el hombre que ha discipulado a otros para la obra del ministerio. Este es el hombre que ha predicado en muchos lugares donde el evangelio no había llegado. Este es el hombre que plantaba iglesias y cuando él se iba de esas iglesias se aseguraba de algo, de que ancianos y diáconos estuvieran sirviendo a la obra de Dios en esos lugares. Este es el hombre que ha escrito hasta ese momento de su vida, ha escrito a los hermanos en Tesalónica 2 cartas, ha escrito a los hermanos de Corintio 2 cartas, ha escrito su gran obra maestra llamada Romanos, a la ciudad a la que está por llegar. Este es un hombre que ha sido usado por Dios por lo menos un poco más de 2 décadas de su vida. Y él está diciendo algo increíble: necesito de sus oraciones. Hermanos, si nosotros entendiéramos que necesitamos orar por otros, pero que también entendiéramos que otros necesitan orar por nosotros, entenderíamos que este fue uno de los secretos de la iglesia primitiva. Ellos aprendieron a orar a un Dios poderoso, aunque ellos eran débiles. Ellos aprendieron a orar a un Dios poderoso, y mientras ellos aprendieron a orar a un Dios poderoso, aprendieron a la par algo. Necesitaban orar por otros y otros necesitaban orar por ellos. Así que Pablo está recordando en este momento de su llegada a Malta que Dios lo había librado en el pasado y que ese mismo Dios lo libraría. Los bárbaros a los que Lucas se refiere, que eran moradores de la isla de Malta, no eran personas incivilizadas. A veces solemos errar creyendo que el señalamiento de Lucas aquí de que eran personas bárbaras, hablan de gente no civilizada. No eran eso, y la propia Biblia te dice que trataron a estos tripulantes de una manera correcta. Los trataron mucho más allá de lo que ellos esperaban. El uso de la palabra bárbara en aquellos días para hablar de las personas simple y sencillamente significa que estos hombres no seguían las costumbres grecorromanas.
Y mayormente a lo que se refiere es que estos hombres mantenían su propio idioma o dialecto, es decir, no hablaban el griego que normalmente en los lugares donde el Imperio Romano había llegado se había establecido como una lengua oficial. Entonces, a Lucas decir que eran bárbaros no está diciendo que eran caníbales, no está diciendo que iban a golpear a los que llegaban, simplemente lo que está reconociendo es, ellos no han cedido a la cultura greco-romana del día en el que Lucas y Pablo estaban enfrentando. En el evento podemos ver cómo Dios cuidó a toda la tripulación, a pesar de que llegaron a un lugar aislado, a pesar de que pudieron ser maltratados, quizás robar las pocas provisiones con las que hubieran podido llegar. A lo mejor los soldados romanos tenían ciertas medallas, quizás tenían cierto armamento que era que hubiera podido ser como provocativo para ellos tenerlo, pero Lucas dice que los trataron bien. ¿Y qué ves tú detrás del trato, por lo que el pasaje nos dice, qué ves tú detrás del trato de pecadores tratando a otros pecadores? Y dice que los trataron de una manera bien. Tú ves la mano de Dios. Esa es la realidad. Tú ves la protección de Dios sobre la vida de estos hombres. La expresión de Lucas es, los trataron con no poca humanidad, y en la expresión original del griego, la palabra no poca humanidad de allí viene nuestra palabra filantropía. Cuando alguien ayuda a otros, cuando hay una sociedad comprometida con la ayuda de otros, entonces podemos decir es filántropo, es una familia filántropa, es una sociedad. Entonces viene de aquí, los trataron con no poca humanidad. Los nativos, en este pasaje, los nativos nos dan un ejemplo de la necesidad que tenemos de manifestar verdadero hospedaje a otros. Nadie conocía a Pablo en Malta, nadie conocía a Julio en Malta, nadie conocía a Lucas en Malta, nadie conocía a Aristarco, ni a todos los demás presos que venían en ese barco. Sin embargo, ellos nos modelan algo, nos modelan cómo nosotros podemos recibir y podemos hospedar a otra gente en nuestras propias casas. Y el Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos acerca de verdadera hospitalidad para nosotros. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en la forma como expresamos hospitalidad a otras personas es que siempre tenemos pretextos para no mostrar hospitalidad. Mi casa es chica, no tengo comida, no limpié mi casa, son muchos. ¿Se da cuenta? Estamos llenos de pretextos siempre para no recibir a más gente, pero la Biblia nos alienta y nos anima a que seamos hospedadores. Ahora posiblemente vas a pensar en que hospedar es permitir que otros vengan y duerman en tu casa y pasen una temporada allí, pero simplemente tú hospedas a alguien cuando lo invitas a comer. Y cuando estás dispuesto a que ese día, en vez de pagar por 4 o 5 para hacer la comida, vas a pagar por 8 o por 10 para comer. Y vas a prestar tu casa, y vas a prestar tu clima, y vas a prestar tu sala, y vas a prestar espacios de tu casa que difícilmente prestarías voluntariamente. Entonces, empiezas por ahí, y esta gente que vivía en Malta está mostrando hospitalidad a los siervos de Dios, y detrás de esto vemos el corazón de un Dios que llama a los cristianos a hospedar. Entonces, número uno, detrás de la conducta y del comportamiento de los isleños, lo que tú estabas viendo es la mano protectora de Dios sobre la vida de Pablo. Lo segundo que quiero destacar es que cuando Pablo llega ahí, ha librado la tormenta, ha librado el naufragio, ha librado morir ahogado, y tú dices, gracias Dios, pero ahora está una víbora picándolo. Después de haber sido librado de gran peligro en su vida, ahora vemos cómo una nueva prueba viene a la vida de Pablo. Si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que Pablo se acercó a donde había troncos o ramas para venir y prenderlos. Tenemos que reconocer que después de estar mojados por tanto tiempo, el calor era bueno para ellos.
Así que lo que vemos hacer a Pablo es servir no solamente para que él estuviera caliente en ese momento, sino servir para que otros que estaban en la misma eventualidad que él había estado por todo este tiempo pudieran calentarse. Y cuando él va y sirve, en medio de esas ramas, en medio de esos troncos, una serpiente lo pica. Y esto me hace pensar mucho en cómo cuando nosotros tenemos buenas intenciones para servir a otros, siempre suceden cosas que tú dices, yo creo que no era la voluntad de Dios que sirviera. No, sí es la voluntad de Dios que sirvamos. Pero esas cosas que pasan aparentemente que nos son contrarias para nuestro servicio al Señor, vienen como una manera en la que nosotros podemos enriquecer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lógicamente la serpiente es un emblema o es un símbolo a lo largo de la Escritura, desde el Edén, de la obra de Satanás en la vida de un creyente. Y pudiéramos considerar que la tormenta no lo ahogó, pero una trampa oculta estaba allí lista para asaltar la vida de Pablo. Estaba allí lista para poder decirle a Pablo, aquí estoy. Y esto debería recordarnos algo, queridos hermanos. Esta es la forma como Satanás siempre nos asalta. Permíteme reconocer algo que no está en tus notas ni en las mías, pero casi siempre en la vida cristiana, después de una gran victoria para nosotros, la serpiente está allí. Casi siempre después de que nosotros hemos obedecido a Dios y Dios ha sido bueno y Dios ha mostrado su bondad para nosotros, casi siempre al día siguiente la serpiente está allí para picar, para menguar nuestra fe, para menguar nuestro corazón, para desviarnos de la victoria del Señor. ¿No fue así con el profeta? Había tenido una gran victoria sobre los profetas de las deidades paganas en el Monte Carmelo, y mientras él estaba descendiendo de una gran obra de Dios donde había colocado agua en el altar y había orado para que Dios viniera y respondiera con fuego, y Dios vino y respondió, él ha bajado del Carmelo quizás como el hombre más espiritual de la nación de Israel, quizás como el hombre que había tenido más respuesta de Dios sobre aquellos ídolos paganos. Y cuando él ha bajado, allí está la serpiente para picar a través de Jezabel, la esposa del perverso rey Acab, diciendo, quiero la cabeza de ese hombre. Y entonces ese hombre tiene que huir. Pudo tener la victoria sobre más de 800 profetas, pero ahora estaba temblando ante la autoridad de Jezabel como un instrumento de la serpiente que pica. Y estaba orando al Señor después de aquel gran momento y está diciendo, oh Señor, esto no lo voy a soportar. Somos tan parecidos en este sentido al profeta. Después de ver la mano de Dios, salvándonos, rescatándonos, librándonos, permitiéndonos una gran victoria espiritual, detrás de eso está lista la serpiente para picar y decir, si no te pude golpear allá, con esto sí te voy a golpear. ¿Y sabes qué es lo peor del asunto? Que solemos ceder a los engaños de Satanás. Nadie diga amén. Pero esto simple y sencillamente es un recordatorio de algo. Esta es la forma como Satanás ha operado en el pasado, opera en el presente y operará en el futuro. Mira lo que Pablo dijo en 3 momentos, o en 2 momentos, y Pedro también. 2 de Corintios 11:3. Ya había escrito esta carta cuando está pasando en este evento. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Temo esto, dice Pablo, que así como Eva fue engañada, vuestras mentes sean desviadas. ¿De qué? De la sencillez y de la pureza de nuestra devoción a Cristo. Nuestra mente, hermanos, es completamente
engañada fácilmente. Algo que sucede casi siempre, suelo decirlo y mayormente lo digo cuando estoy en una consejería y cuando en esa consejería tengo que ir y decirle a gente que honre la verdad de Dios. Advierto siempre a esta gente y digo, has estado aquí quizás por 1 hora y 2 horas y me has escuchado, pero ya que te vayas de aquí, tu mente va a comenzar a racionalizar todo lo que te dije. Y ahora lo voy a decir aquí. Cada domingo que tú y yo venimos aquí, nos exponemos a la palabra de Dios por 1 hora o por 1 hora y 10 minutos, tú puedes estar diciendo amén, y eso para un predicador que se siente bien con los amenes sería muy motivante, pero yo sé cuál es la otra parte. Voy a decir amén, te vas a subir a tu carro y tú vas a comenzar a racionalizar. ¿Será verdad lo que el pastor dijo? Me parece que esta semana fue un tanto fanático. Me parece que esta semana fue un tanto religioso. Él no está viendo la otra parte de la moneda. Mi querido hermano, está siendo como Eva, racionalizando la verdad de Dios. A mí no me interesa, escúchame bien, convencerte con mi propia palabra de lo que es la verdad de Dios. Estoy aquí simple y sencillamente para elevar la escritura. No te embronques conmigo, aunque la mayoría de las veces la gente tiene problemas con el hombre que ven enfrente. El problema no es ni conmigo, el problema es el mismo problema que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén. No creer a la verdad de Dios. Entonces Eva, en este momento en el que Pablo la está usando, está recordando cómo es que su mente fue desviada. Satanás es especialista en desviar nuestras mentes de la pureza y de la sencillez del Evangelio, de la devoción que nosotros tenemos que manifestar a Cristo. Y luego lo vemos allá en 1 Pedro 5:8, un pasaje sumamente conocido. Sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo dijo Pedro en el día que Pedro escribió a los expatriados de Palestina, la gente que había sido dispersa cuando la persecución a los creyentes se soltó en Jerusalén. Un gran número de creyentes salió y fue disperso. Y cuando Pedro escribe esta carta, les dice, tengan cuidado, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te pregunto, ¿la modalidad león rugiente buscando a quien devorar ha cambiado? No, Satanás sigue buscando a quien devorar y se presenta como un león rugiente. Se dice que los leones rugientes no hacen mucho. Rugen fuerte porque ya perdieron su fuerza. El león que quiere atacar verdaderamente no ruge, te come, no te avisa. ¿Sí lo entiendes? Si un león se quiere comer tu carnita, se la va a comer, no te va a avisar, no te va a mandar un memorándum, no te va a mandar un mensaje para decir, cuídate porque te voy a comer. Pero la naturaleza de ese enemigo que está acabado y que está terminado y que fue golpeado y que fue lacerado en la cruz es rugirte, y él ruge porque él sabe que a través de su rugir trae temor a tu vida, engaña a tu vida, y por eso su naturaleza es esa. Y luego en Efesios 6:11 Pablo les dijo a los efesios con respecto de la armadura de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quizás una de las armas más fuertes que nosotros tenemos frente al trabajo de Satanás para impedir nuestro progreso espiritual es reconocer sus acechanzas. Recuerdo cuando un tío nos platicó de su llegada al Evangelio, cómo es que había llegado en algún momento de su vida, y una anciana en la congregación lo tomó y le dijo, quiero invitarte a tomar un té a casa y te espero a tal hora y para tomar el té. Y cuando mi tío, siendo un joven, aún soltero, llegó a la casa de esta anciana, el té estaba listo, la mesa estaba lista, la tetera estaba lista, las 2 tazas estaban listas. Entonces mi tío se sentía un poco extraño, siendo un joven, llegando a la casa de una
mujer mayor, anciana, lo sentó, le sirvió la taza del té y le dijo, quise invitarte aquí porque estás recién llegado al camino del Señor y quise invitarte porque suelo hacer esto con cada persona que llega a la congregación y nada más quiero que vengas aquí porque quiero leerte un pasaje de las Escrituras. Y le leyó el pasaje que he leído ahora, Efesios 6:11. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y le recordó, este es quizás el secreto que todo creyente debería tener claro en su vida. Satanás va a atacar. Hermanos, la guerra espiritual en la que usted y yo estamos inmersos desde el momento de nuestra salvación es real. Ni jugamos a una parodia de lo que es la guerra espiritual, ni jugamos a los cazafantasmas, ni jugamos a ningún mundo imaginable en la mente humana para mostrarnos la lucha entre el bien y el mal. ¿Quieres saber cuál es la verdadera y genuina lucha entre el bien y el mal? Te tengo noticias. Eso empezó para ti y para mí el día que fuimos salvos. Llegamos a una guerra espiritual que es real, no es ficticia. Y cuando tú ves la historia de eso en la Biblia y cuando tú ves la historia de mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia, te das cuenta de algo. Satanás sí está en guerra contra nosotros y él no está jugando. Pareciera ser que algunos de nosotros como creyentes a veces como que jugamos a que sí estamos o no estamos. Entonces, ante esta situación que vemos en el pasaje, pudiera hacerme dos preguntas. ¿Por qué Dios permitió que una serpiente mordiera a Pablo en Malta? Y lo segundo es, ¿no había padecido mucho ya Pablo? ¿No era demasiado para Pablo ya esto? Y la realidad es que muchas veces nos encontramos preguntando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero inmediatamente tú ves la respuesta en el pasaje. El pasaje no te deja con la pregunta. El pasaje te contesta el por qué. Dios cuidó y sanó a Pablo de una manera inmediata. Lo segundo, Dios usó este evento para alcanzar a muchos más para Cristo. ¿Por qué Dios permitiría que después de una gran batalla en tu vida espiritual, en tu caminar con el Señor, en tu familia, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu trabajo, por qué es que Dios permitiría que después de esa gran victoria tú pudieras tener aparentemente un momento de derrota o que Satanás venga y te pique, usando la idea que tenemos del pasaje? Porque Dios quiere hacer dos cosas. Dios quiere hablarnos continuamente acerca de su cuidado sobre nosotros y Dios bien pudiera tener la misión de usar ese momento adverso de tu vida para que tú testifiques a Cristo. Ahora le recuerdo algo, esta fue la manera como Dios autentificó la obra de los apóstoles en el libro de los Hechos. En los 30 años que nosotros vemos de transición en el libro de los Hechos, la forma como Dios le manifestó a los pecadores que estos hombres verdaderamente comunicaban la palabra de Dios fue a través de señales milagrosas, de milagros. Esta era la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que tuvo apóstoles que hacían milagros. Esta era una señal de parte del Cristo resucitado sobre aquellos que él había llamado a ser apóstoles. Una vez que los isleños vieron lo que había pasado con Pablo, una vez que ellos estaban esperando que Pablo muriera y que Pablo no murió, algo había sucedido en su corazón de tal forma que estaban abiertos para escuchar el evangelio. Pablo sabía que esto no era su fin, porque Dios le había dado una palabra de que estaría en Roma, y hasta ese momento Dios le ha cumplido a Pablo todo lo que le ha prometido. Pero tenemos que reconocer algo, la promesa de Marcos 16 había sido fiel, y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y el mismo Pablo había escrito a los romanos, y cuando escribió a los romanos, dijo en el 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es decir, lo que Pablo está dándonos a entender y manifestando aquí es como la palabra de Dios se había cumplido, y cuando él está escribiendo a los hermanos en Roma, una comunidad que él no había fundado, una iglesia que él no había fundado, podemos ver cómo es que él tiene la seguridad: el Dios de paz aplastará por nosotros a Satanás. Entonces ve esto, la autoridad de Pablo tuvo una expresión de victoria sobre la víbora o la serpiente que lo había picado. Y esa es la manera como Dios quiere obrar a través de una iglesia que confía en Él. Vamos a tener victoria sobre nuestro enemigo, sí, porque es una promesa de parte de Dios. Cuando los días son malos, cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen graves, podemos tener confianza y esperanza. Finalmente tendremos la victoria. ¿Sobre qué? Sobre todo tendremos la victoria. Entonces vemos aquí cómo es que la autoridad espiritual de Pablo tiene una expresión de victoria sobre la víbora. Estaba pensando mientras escribía mis notas en un evento de hace unas semanas. Algunos hermanos de la congregación estaban en el Congreso del Estado para este momento decisivo hace unas semanas acerca del matrimonio igualitario. Se estaba votando ese día si el matrimonio igualitario iba a proceder o no iba a proceder en esta nación, y nos tenían informados por el grupo de todo lo que estaba pasando en el Congreso. Y finalmente llega el momento en el que dicen, se votó en contra y Sinaloa está de pie y no tenemos aún una legislación oficial para el matrimonio igualitario. Y Gabriel y Xiomara estaban informándonos de todo esto, pero poquito tiempo después de que ellos salen de este lugar, me mandan una foto. Ustedes saben que Gabriel es carrocero y trabaja fuera de su casa, y resulta que un viento muy fuerte azotó ahí en el lugar donde ellos estaban. Una de las ramas del árbol se cayó y cayó sobre un carro, y estaba ahí. La foto estaba muy impactante porque pareciera ser que el árbol entero había caído sobre un carro. Así es como pica Satanás. Vas y pasas unas horas para levantar la bandera de Dios en un lugar, viene la victoria y vienes tan contento, pero después llega la foto diciéndote, aquí estoy para picar. Es real. Y todavía algunos dicen, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? O sea, es real. Si tú no ves que es real, una de dos: o estás ciego y necesitas nacer de nuevo, o te haces el tonto. Sí, pues porque si yo comienzo a racionalizar, bueno, el árbol ya estaba muy viejo, el árbol ya el árbol había dicho que se iba a caer, y un buen día de estos se iba a caer. Ah, sí, se iba a caer. Entonces, se cayó en un momento clave. ¿Entiendes? Es real. El punto es que a veces nosotros no lo entendemos. Después hice la pregunta qué había pasado, y no había pasado nada con el carro. Lo impactante que tú veías de que el árbol había cubierto a un carro, después a los días pregunté y dice Gabriel, no pasó nada. Ahora imagínense después cuando digo, y ellos dicen, pero la agonía que había en nuestro corazón. Venían en un camión de Culiacán hacia acá de regreso, desde que veníamos hasta que llegamos, pues ahí venías pensando, bueno, y pues ahora voy a tener que pagar. Así es Satanás. Se los presento si no lo conocían. Número 3, allí en Malta, Pablo tuvo que enfrentar el paganismo y la superstición de los habitantes de esta isla. Es bien chistoso lo que pasa aquí, porque primero cuando están esperando que él muera, después de que la víbora los ha picado, dicen, increíble, este hombre, verdaderamente este hombre era un asesino. Pudo huir del naufragio, pero la diosa justicia lo encontró aquí en la isla. Entonces ya estaba su dictamen, el finiquito de los isleños ya estaba muy claro sobre la vida de Pablo. Pero después cuando ven que no muere, cambian totalmente su parecer y dicen, este debe ser un dios. O sea, pasas de un extremo al otro. Y esto dibuja, hermanos, perfectamente la cultura en la que nosotros vivimos. Después
de que fuera librado de la picadura de la serpiente, Pablo tuvo un reto mayor: enfrentar la cultura de los malteses, enfrentar la cultura pagana de hombres que rápidamente cambian de parecer. Ellos creyeron que un Dios de la justicia o la venganza había finalmente atrapado a Pablo. Ellos llegaron a concluir que esta deidad acabaría con este asesino, y aunque había huido de la tormenta, la muerte lo había esperado en la isla. Los isleños, por un lado, creyeron que Pablo había huido del rey Neptuno, el rey de las aguas o del mar, pero ahora la diosa justicia lo había alcanzado a orillas de la playa. Cada generación que el cristianismo ha enfrentado tiene ideas paganas y supersticiosas acerca de la justicia divina, sin considerar que muchas de las pruebas que los cristianos pasan son, por lo general, la oportunidad que Dios nos da para glorificar su nombre de una manera mayor. Por otro lado, muchas de las pruebas que otros pasan, muchas de las dificultades que otros pasan, son producto de un mundo pecador y corrupto. Entonces, ve lo que pasó aquella mañana en la vida de Pablo. Primero lo tildaron de asesino, después de Dios. Nosotros sabemos que la verdad no estaba en ninguno de los extremos. Ni era un Dios, pero tampoco era el pecador que los isleños estaban considerando, de tal manera que la justicia estaba llegando para visitarlo aquella mañana. Como hombres que hemos sido redimidos por la gracia y la misericordia de Dios a nuestras vidas por medio de la fe, necesitamos un equilibrio en este sentido. No somos Dios, nos queda muy claro. Ni soy Dios, ni quiero ser Dios, ni quiero jugar a ser Dios. Pero cuando pienso en mi pecado, me sumo junto con Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice: de los pecadores yo soy el primero. Entonces esta es la realidad. Dios nos llamó, Dios nos salvó, Dios nos rescató, pero necesitamos reconocer que vamos a enfrentar a una cultura pagana y supersticiosa que cambia de pensamiento en cada segundo. Y a veces vas a pasar como un santo y a veces vas a pasar como un diablo. Y asegúrate solamente que cuando eso suceda, tú puedas estar de pie delante de Dios. La realidad es que el mayor juicio que tú y yo enfrentaremos no es en este mundo. El mayor juicio que tú y yo enfrentaremos es o una eternidad con Dios o una eternidad con Dios. Este mundo te puede juzgar como un hombre recto, como un hombre moral, te puede juzgar como un hombre íntegro, y sin embargo, si eso no es una realidad para tu vida, en la intimidad, te tengo noticias, llegará el día en el que enfrentaremos la eternidad. Ese es nuestro verdadero juicio. Ahora, me pone a pensar en que no era la primera vez que Pablo enfrentaba un cambio tan drástico en su vida. Esta no era la primera vez que la vida de Pablo mostrara confusión de identidad. Lo mismo pasó en Listra, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, cuando él junto con Bernabé llegaron a un lugar, comenzaron a predicar y rápidamente allí lo quisieron adorar. ¿Se acuerdan? Los habitantes de Listra vieron en Pablo ciertas cualidades, vieron en Bernabé ciertas cualidades y lo quisieron adorar. Pero lo sucedido en Malta nos habla también de la inestabilidad del alma humana. Esta cultura a la que tú y yo enfrentamos es una cultura sin Dios. Y vean lo que pasó en Listra. Por un lado, en Listra lo quisieron adorar, pero terminó apedreado. En un instante lo querían adorar y cuando él no se dejó adorar, terminó apedreado. En Malta esperaban el funeral de Pablo y cuando no tuvieron un funeral, entonces dijeron: verdaderamente es un hombre Dios. La cultura a la que estamos enfrentando es una cultura que cambia de parecer en un instante. Puedes llegar a una reunión y mientras no enfrentas el pecado de nadie, en esa reunión tú eres un hombre carismático, eres un hombre con tablas de orador, eres un hombre bien preparado,
Pero entonces cuando mencionas el nombre de Jesús y el llamado al arrepentimiento, ya eres un extremista, ya eres un fanático, ya eres un religioso, ya eres alguien que no debería de estar allí para hablar. La cultura que estamos enfrentando es una cultura tan cambiante. Steve Lawson dice que la sociedad cambia, la cultura cambia, la moral cambia, pero Dios nunca cambia. Lo correcto es siempre lo correcto y lo malo es siempre lo malo. Entonces observe cómo aquel día la cultura estaba cambiando de su opinión con respecto a Pablo. También esto nos recuerda que el hombre natural no puede entender la forma milagrosa como Dios obra en la vida de hombres comunes y corrientes. Pero una vez que Él es picado y que no muere, el milagro abrió la puerta de la casa de Publio, donde estuvieron 3 días, y no solamente estuvieron recibidos como huéspedes en la casa del hombre principal de la isla, pero el padre de Publio estaba enfermo. Y nuevamente Dios usó la vida de Pablo para orar por este hombre, y ese hombre sanó, y esa fue la manera como muchos enfermos comenzaron a venir a buscar respuesta a su necesidad, y esa fue la manera como también Pablo pudo compartir el mensaje del Evangelio. Vean esto, en las pruebas somos librados por Dios, y siempre cuando Dios nos libra de una prueba, esta es una oportunidad más grande para que nosotros podamos testificar a Cristo. Hace unas semanas, cuando nosotros enfrentábamos la situación de la enfermedad de Isabela y que el Señor tuvo a bien pasarnos por estos 5 o 6 días de ir y venir con los médicos y de estar en el hospital, estábamos próximos a compartir en una conferencia en Querétaro, así que yo llevaba esta situación tan fresca cuando llegué a esta conferencia, y entonces en un momento de cerrar mi mensaje en esta conferencia compartí no meramente lo que había pasado esta semana, pero la maravillosa forma en la que Dios había ministrado mi corazón al terminar un mensaje el día domingo: confía en el Señor, no temas, no desmayes, Dios va a estar contigo en las pruebas. Y luego cómo ella enferma, y luego cómo yo enfermo, y mientras algunos me preguntaban, ¿y vas a poder predicar el domingo?, yo llego al texto, y cuando leo el texto vemos cómo la providencia de Dios cuida de los suyos en todo momento. Y por un lado mi cuerpo me decía, no vas a poder, y por otro lado mi espíritu me decía, este es el mejor domingo del año para predicar la palabra. Y mientras yo contaba esto en esta conferencia, vinieron al final 2 o 3 personas y me dijeron, de todo lo que has compartido, queremos decir algo. Ministró fuertemente a nuestro corazón. Que alguien abriera su corazón para decirnos cómo las pruebas de Dios purifican nuestra vida en el proceso. Hermanos, cuando Dios tiene a bien pasarnos por pruebas, Dios jamás va a desperdiciar ese dolor. Dios jamás va a desperdiciar esa oportunidad en tu vida para que tú te puedas parar ante 1, ante 2 o ante más testigos y puedas decirles, esta es la forma como Dios está trabajando y está operando en nuestras vidas. Entonces nosotros asumimos que eso es una realidad para nosotros en la vida cotidiana, en la Biblia, en la vida diaria. Mira lo que Pablo dijo a 2 discípulos en 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este Evangelio, este Dios al cual tú y yo servimos, tiene momentos difíciles, tiene aflicciones por las cuales los hijos de Dios pasamos. Y esas aflicciones no deben avergonzarnos.
No debe avergonzarte tomar un teléfono y decir, hermano, estoy siendo tentado, ora por mí. No debe avergonzarte levantar tu voz para decir, necesito de tu ayuda, ora por mí. Satanás quiere todo lo contrario. En medio de todos nuestros momentos adversos, Satanás está buscando que tú luches solo, porque él sabe que es mucho más fácil dar en el blanco cuando luchamos solos que cuando estamos unidos con otros creyentes. Y luego se lo repite o se lo dice a Tito también de esta manera. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Necesitamos comprobar a lo largo de nuestras vidas la gracia que Dios nos ha dado a través de su palabra. Así que la sanidad en aquel lugar tan solo fue la manera como Dios quiso manifestar su poder. Y una vez que Él manifestó su poder, entonces puso claro quién era su mensajero aquel día en Malta. Por un lado, la oración de Pablo reconocía su dependencia de Dios, y su imposición de manos pusieron de manifiesto a través de quién estaba obrando Dios mismo. Vean qué maravilloso. Dios ora a Pablo porque sabe que depende de él para todas las cosas. Impone sus manos a Publio, impone sus manos al resto de los enfermos, como diciendo, soy el representante de este Dios que sana. Y Lucas lo pone claro. Y Lucas nos dice una y otra vez de que Dios mismo estaba trabajando en la vida de Pablo, Dios mismo estaba trabajando a través de la vida de Pablo para alcanzar a otras personas, de acuerdo a la tradición. Es decir, no sabemos, no tenemos noticias más allá de este pasaje acerca de la isla de Malta. Pero hay un dato que sí nos marca algo interesante. Cuando Pablo salió de esta isla, dice que la gente de Malta proveyó para él lo necesario. Ahora, ¿quién crees que había provisto para Pablo lo necesario? ¿Pecadores? Había pasado 3 días en la casa de Publio y había pasado 3 meses en la isla. ¿Tú crees que esta gente que proveyó lo necesario para Pablo no habían escuchado el Evangelio? ¿No habían escuchado la gracia de Dios? ¿No habían sido salvos? La Biblia no nos lo dice, pero de acuerdo a la tradición de la iglesia, fue suficiente estos 3 meses en la isla de Malta para que una iglesia se levantara allí. Y de acuerdo a la tradición, el primer pastor que esta iglesia tuvo se llamó Publio. Número 4. Vean cómo es que Pablo está detenido en la isla, pero Dios provee para él todo lo necesario. Después de los 3 días en casa de Publio, ellos pasaron los próximos 3 meses, o el invierno, los meses difíciles para hacerse a la mar. Y aunque Pablo, como prisionero romano, habiendo perdido todo lo que había en el barco, podía tener necesidades, lo que nosotros vemos es cómo Dios cuidó de él en todo momento. Y nosotros necesitamos un entendimiento mayor de esto. En cada prueba, en cada necesidad, Dios siempre obra entre bastidores a nuestro favor. Es decir, a veces no vemos tan claramente cómo Dios está obrando entre bastidores a favor de nosotros. Cómo Dios nos está expresando su cuidado, su amor hacia nosotros a través de otros posiblemente, y no nos damos cuenta. Vean cómo es que Lucas dice que finalmente un barco se acercó a ellos. Este barco llevó a Pablo al final de su viaje por el mar. El nombre de la embarcación era Castor y Pollux. Eran nombres interesantes para ellos. Eran los nombres de los hijos del dios Júpiter. Y te das cuenta de algo: no hay coincidencias en Dios. No hay situaciones gobernadas por el destino. Dios de una manera clara estaba no solamente proveyendo a Pablo y a los suyos lo necesario, Dios estaba acercando la nave en la que ellos tendrían que subir para ir en su destino final, para llegar a Roma.
Ahora permíteme en los próximos minutos ministrar tu espíritu en una de las áreas que considero más menoscabadas en nuestros días. En la parte final de este mensaje reconozco que Pablo estaba solitario, pero en el pasaje vemos cómo es que él fue alentado y fortalecido por la iglesia. En estos dos últimos versos, del 13 al 15, vemos algo maravilloso. Aunque Pablo estaba solo, él dio gracias a Dios y cobró aliento. Todo sentimiento a estas alturas de la vida de Pablo podría ser comprensible, humanamente hablando. Todo sentimiento. Después de lo que él ha estado viviendo en los últimos meses y mayormente en las últimas décadas al servir al Señor, todo sentimiento podría ser comprensible. Dolor, temor, frustración, amargura. Bien, la vida de Pablo había estado como en una rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces abajo. Había estado en las emociones yendo y viniendo, y cuando él habla de sus dolores a los corintios, en naufragios, en piedras, en medio de látigos, en medio de cárceles, y finalmente agrega algo que conlleva un peso tan fuerte en su llamado a servir al Señor. Y ante todo esto, el sufrimiento, el dolor que tengo que experimentar por las iglesias. Ahora, permíteme contemplar algo aquí. A lo lejos de su viaje, Pablo comenzó a contemplar Puteoli, el puerto más importante de Roma. La capital no tenía un puerto, pero este era el puerto más importante de Roma al que los barcos y la ruta comercial llegaba. Es conocido hoy como Nápoles, en Italia. Este puerto se encontraba a unos 200 kilómetros de Roma, es decir, Pablo aún bajaría de ese barco y ya estaría en Roma, pero tenía que caminar todavía 200 kilómetros finalmente para ver la ciudad de Roma, donde él tenía promesa de predicar el Evangelio. Primero debió haber tomado lo que los italianos conocían en aquel día, y hoy aún hay muestras de estos, como la vía Compañía, y después tomó la famosa vía Apia. Y pensé en tres cosas que Pablo pudo haberse cuestionado o preguntado mientras él caminaba. ¿Qué más me espera en la capital del Imperio Romano? Posiblemente él estaba pensando más dolor, más sufrimiento por la causa de Cristo. Y creo que una pregunta latente en la vida de Pablo sería: ¿cuánto más tendré que esperar para estar ante la mayor corte del Imperio Romano y tener una entrevista con César? Ahora vean a Dios. Pablo, Lucas y Aristarco, antes de emprender ese caminar de 200 kilómetros, antes tuvieron una semana de refrigerio espiritual con los primeros cristianos que reciben a Pablo en Italia. Detente allí. Pablo no ha estado en Roma, por lo menos como predicador del Evangelio. No sabemos si antes de su conversión Pablo había estado en Roma, pero sabemos algo: como predicador, como ministro del Evangelio, como apóstol del Evangelio, Pablo no ha llegado a Roma. Y sin embargo, cuando él baja de ese barco, hay una comisión de creyentes que lo están esperando. ¿Quién estaba detrás de esos creyentes? El mismo Dios que ha cuidado de él en medio de la tormenta. El mismo Dios que ha cuidado de él en medio del naufragio. El mismo Dios que ha cuidado de él en la playa o en la isla. El mismo Dios que ha cuidado de él cuando lo picó la serpiente. El mismo Dios que lo ha ayudado a enfrentar una cultura pagana y supersticiosa. Es el mismo Dios que ahora está trayendo a los primeros creyentes italianos para decirle a Pablo: Pablo, bienvenido. Hacía 3 años que Pablo había tomado pluma y había escrito su mayor documento teológico,
conocido para nosotros como la Epístola a los Romanos, y había escrito a los hermanos en Roma, quizás su mayor escrito teológico, su mayor escrito doctrinal para predicarles el Evangelio, lo que era el Evangelio. Y ahora aquí está un fruto de lo que él había escrito hace 3 años. Todo parece indicar que durante aquellos 7 días de descanso, algunos de esos creyentes que lo recibieron, de esos primeros creyentes que lo recibieron, todo parece indicar que fueron por la vía que Pablo iba a llegar a Roma y fueron anunciando: el apóstol Pablo ya está en Italia. El apóstol Pablo ya llegó aquí. Ahora sí nos va a predicar el Evangelio. Ya está aquí. No hay otra manera. No había internet, no había teléfonos, no había mensajería. No hay otra manera en la que los creyentes del Foro de Apio y de 3 Tabernas salieron a recibir a Pablo para decir: aquí estamos. La única manera posible es que estos primeros creyentes que reciben al apóstol Pablo, cuando él baja del barco, hayan ido para comunicar a la iglesia: Pablo está entre nosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los suyos a través de su iglesia. Esto está tan manoseado en nuestros días. Esto está tan menoscabado en nuestros días. Tenemos que hacer ahora, los que servimos al Señor, un trabajo de restauración, de cirugía mayor, para decir: no puedes tener a Cristo y odiar a su cuerpo. Ha habido tanta gente que ha abusado de la iglesia, ha habido tanta gente que ha abusado de la autoridad espiritual, ha habido tanta gente religiosa que ha puesto estándares tan altos. Sí, sí tenemos que decirlo, lo ha habido, y por eso tenemos que pedir perdón. Pero el otro lado de esta verdad es que hay un descuido en la vida de muchas personas para entender lo que verdaderamente es la iglesia. Hermano, la iglesia no es venir aquí cada domingo. La iglesia no es venir aquí cada domingo y reunirme con otros cristianos a las 11 de la mañana o a las 12 o a la hora que llegues. Eso no es la iglesia. Estamos aquí unidos, cantamos, recibimos la palabra, sí. Pero hemos olvidado algo. Dios cuida de nosotros los 7 días de la semana. Dios cuida de nosotros cada hora de ese día. Dios cuida de nosotros cada mes del año que enfrentamos, y mayormente lo hace a través de otros creyentes que están hablando a nuestro corazón y a nuestra mente cuando nosotros no hemos reconocido esta virtud que se nos ha sido confiada a través de la salvación. Hechos 2 lo dice. El Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia. No a un hospital, no a una universidad, no a una institución del gobierno, no. Los añadía a la iglesia. Los añadía porque eran salvos, ¿sí? Y los salvaba porque los iba a añadir a la iglesia. Yo estoy tan agradecido por los medios. Hemos podido llegar a través de las redes sociales y de los medios a tanta gente que no tuviera capacidad de saber qué es la iglesia, de saber qué es la palabra de Dios. Pero no entiendo gente que dice: soy cristiano de internet. No entiendo gente que no ha cobrado vida en la palabra de Dios a través de una iglesia local, pensando miserablemente que la iglesia es estar detrás de una computadora escuchando un mensaje el día domingo. Permítanme dirigirme al otro auditorio. Estás perdiendo la vida. Eso no es la iglesia. Eso es una oportunidad para llegar a otra gente. Pero la vida en la iglesia es otra cosa. Me asusto pensar de estos creyentes que dicen: yo aquí recibo en mi casa. ¿Sí? ¿Recibes en tu casa? ¿Dejas WhatsApp a un lado cuando escuchas el mensaje? ¿Dejas de hacer comida? ¿Dejas de hacer otras cosas para sentarte y escuchar la palabra de Dios? ¿O eres un cristiano tan inteligente que estás saltando de una iglesia a otra iglesia por la red?
Esto era real. Pablo ha llegado a Roma. Y cuando Pablo ha llegado a Roma, tiene el testimonio de Dios de decir: lo que has escrito a los romanos hace 3 años tiene fruto. Y el fruto era real. El fruto era real. Creyentes reales recibiendo a un embajador real para pasar tiempo con ellos por una semana. Escucha lo que Pablo, vayan a Romanos capítulo 1 conmigo, y leamos ahí en sus Biblias lo que Pablo había escrito a esta iglesia en Roma. ¿Cuál era su propósito de llegar a ellos? ¿Cuál era el deseo de Pablo de llegar a la capital del Imperio Romano? Escúchalo ahí, léelo ahí en tu Biblia. Romanos 1, verso 11 al 13. Porque anhelo veros para impartirlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando estés entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo tenía la idea de que allí entre los romanos había gente espiritual a la que él podía edificar, pero también de la cual él podía ser edificado. Y luego véanlo en el capítulo 15, verso 23. Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. ¿Cuántos años? Muchos años. Roma estaba en el corazón de Pablo muchos años antes de que el apóstol llegara a este lugar. Observen lo glorioso de este pasaje. Después de que Pablo tiene que ir camino a Roma, allí no solamente fue suficiente que Dios enviara a los primeros italianos para recibirlo después del barco. Mientras él emprendió su camino a Roma, se unieron a esta caminata 2 grupos más de cristianos. Los primeros lo encontraron en el foro de Apio, 69 kilómetros antes de que él llegara a la capital. Y después se unió un segundo grupo de cristianos en 3 tabernas, 16 kilómetros más adelante que el grupo anterior. ¿Puedes imaginarte este cuadro? ¿Puedes imaginarte al apóstol Pablo caminando y no sé si pensando, híjole, hasta aquí llegué? No sé si pensando, ¿me irá a recibir César o no me irá a recibir César? No sé qué es lo que pudo haber estado pensando, pero esta fue la manera de decirle a su siervo de parte de Dios: Pablo, no estás solo. Hay un pueblo, hay gente aquí que está dispuesta a caminar contigo mismo. Es como si Dios mismo hubiese salido al encuentro de Pablo en este lugar, en el foro de Apio, en 3 tabernas, para dar la bienvenida como un conquistador, como un dignatario real. Él no había llegado con César, pero Dios de alguna manera le estaba comunicando: estoy contigo. No eres el único en esta ciudad, estoy contigo. Hermanos, aquí está la otra parte. Si un hombre era apasionado en el Nuevo Testamento por la iglesia local, ese hombre se llama, dígalo, ese hombre se llama Pablo. Cuando tienes gente que dice: es que no entiendo la iglesia local, te lo resuelvo muy fácil: es que no tienes pasión por la iglesia local. Ese hombre no buscó a la iglesia local de Roma. No, ese hombre no mandó cartas para decirles: hey, voy a llegar a Roma, por favor, quiero pancartas que digan ahí como en los aeropuertos: bienvenido apóstol Pablo. No quería una pancarta que dijera: leímos los 16 capítulos de tu carta. No. Pero cuando tú tienes hombres apasionados por la iglesia local, a donde quiera que tú vas, la iglesia local te va a recibir. A donde quiera que tú vayas, Dios va a estar a la entrada para expresarte a través de la iglesia local: ya te esperábamos.
si eso no está pasando, hay un pecado del que tu alma tiene que arrepentirse, y es que tú no amas a la novia del Señor, y es que tú no amas al cuerpo de Cristo, y por esa simple y sencilla razón tú no estás teniendo la respuesta que la novia del Señor da a cada uno de nosotros cuando nosotros amamos su iglesia. Entonces Pablo nos recuerda aquí la bendición mutua que debe haber entre creyentes. Esta mañana 2 personas me enviaron la misma nota, es de un predicador que se llama igual que yo y se apellida Morey, Gerson Morey. Y pues en Dios no hay casualidades, así que voy a leer la nota por tercera vez. La nota estaba tan ad hoc a mi mensaje. El domingo es el día del Señor y los que no son del Señor no planifican. El domingo es el día del Señor y los que son del Señor no planifican faltar. Si eres de Cristo, recuerda que necesitas de tu iglesia y ella necesita de ti. Dejar de congregarse es descuidar tu responsabilidad con tu comunidad. Ahora, ve lo que Pablo dice en Efesios 6, 19 al 20. Nuevamente, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo abre con denuedo como debo hablar. ¿A quién estaba escribiendo Pablo? ¿A una oficina institucional? ¿A un hospital? ¿A una universidad? ¿A quién le estaba escribiendo? A una iglesia. ¿Y qué le estaba diciendo? Aquí está el apóstol Pablo. Yo ya les escribí, yo ya les dije las victorias, las bondades, las riquezas espirituales de Cristo. Yo ya les dije cómo tienen que vivir la vida cristiana. Y ahora Pablo está diciendo, necesito que oren por mí. Hermanos, esto hace grande a un siervo de Dios. Reconocer que su fragilidad y en su humanidad él necesita que otros oren por él. Spurgeon decía esto mismo: el gran favor que la gente puede hacerme no es darme regalos, el mayor favor que la gente puede hacerme es orar por mí mismo. En el Nuevo Testamento, una y otra vez se nos llama a estar unánimes. La expresión estar unánimes es homutamadón, que significa tener la misma pasión. La idea de estar unánimes o de amarnos, servirnos, someternos los unos a los otros es tener la misma pasión. La práctica en el libro de los Hechos es que los creyentes se amaron de todo corazón a Dios y amaron de todo corazón a sus hermanos, como si Dios amara a estos creyentes a través de la vida de otro creyente. Juan 15 es claro: vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Querido amigo, querido hermano, necesitas la iglesia. Y la iglesia te necesita a ti. Y mientras tú no lo reconozcas y mientras tú no lo entiendas, no tendrás la vida de Dios que procede y que proviene a través de otros creyentes que están en la misma batalla que tú y yo. Solo como una muestra, en el libro de los Hechos, está en sus notas a la parte final, este sentir de hermandad fue manifestado a lo largo de todo el libro de los Hechos. Ellos estaban unánimes, y cuando estuvieron unánimes, en el capítulo 2, verso 1-4, la presencia del Espíritu Santo fue manifestada. No tuvieron que hacer otras cosas, simplemente oraron, estaban en un mismo sentir, tenían una misma pasión. Queremos honrarte, queremos exaltarte, no sabemos qué hacer. Entonces el Espíritu Santo llegó sobre sus vidas. Hechos capítulo 4, versos 23-24 y el verso 41, sus oraciones fueron contestadas. Cuando ellos estaban unánimes, sus oraciones fueron contestadas.
¿Puedes orar en tu casa por una necesidad? Claro, puedes orar en tu casa por una necesidad. Pero hay un mayor gozo cuando esa necesidad es compartida con otros y otros estamos animándote y otros estamos alentándote en el proceso y otros estamos junto contigo en medio de tu vida de oración. Hechos 2, versos 46 al 47, cuando ellos oraron, desarrollaron gozo genuino en sus vidas. Cuando ellos estuvieron unánimes allí, desarrollaron gozo genuino en su vida. Hechos 4:33, cuando ellos estuvieron unánimes, mostraron amor ágape, mostraron un amor sacrificial. Cuando veían las carencias, cuando veían la necesidad, cuando veían el dolor de sus hermanos, estuvieron listos para mostrar amor ágape. Hechos capítulo 15, cuando ellos estuvieron unánimes, resolvieron conflictos. ¿Sabes por qué hoy día hay tanto conflicto en la periferia de la iglesia? Porque no hay unidad. La gente dice, es que yo opino. Es que yo digo que así debe de ser. Es que yo creo que así debe de ser. Mi hermano, el Evangelio no es la oportunidad para que tú y yo opinemos. El Evangelio es el gran deseo de Dios de que nosotros nos sometamos a Él. Hay tanta gente que no está experimentando la unidad en la iglesia porque tiene su propia idea de iglesia, tiene su propia verdad acerca de la iglesia, tiene su propio criterio acerca de la iglesia y por esa razón no están experimentando resolver conflictos. Finalmente, cuando estamos unánimes, podemos comprobar a lo largo de todo el libro el poder para resistir la persecución. Pablo experimentó persecución, Esteban experimentó persecución, Pedro experimentó persecución, Jacobo experimentó persecución. Y sin embargo, estaban unidos a otros creyentes. Y en medio de la persecución ellos pudieron ser fortalecidos por Dios. Hermanos, tan solo esto es reconocer a lo largo del libro de los Hechos la forma como Dios va a usar a su iglesia para fortalecer nuestras vidas. En días como los nuestros, donde la gente se pelea con la iglesia, la gente sale de una iglesia y sale peleada con la iglesia y dice, es que me peleé con la iglesia. No, no estás peleado con la iglesia, estás peleado con Cristo. Cristo es el Señor de esa iglesia. Hay tanta gente en nuestros días brincando de un lugar a otro. Hace muchos años, yo era un niño, cuando estando en casa de mi abuela materna, llegaron un par pues ahora comprendo que eran primos, no llegaban hermanos. Pero llegaron allí y hablaban muy bonito de la Biblia. Y entonces llegó un momento en el que mi papá les preguntó a ellos, ¿y a qué iglesia ustedes se congregan? Y yo recuerdo, hermano, esto como si hubiera sido el día de ayer. Y en la providencia de Dios yo ya lo entendí, que desde entonces Dios quería algo conmigo. Yo recuerdo la respuesta de esta sabiduría perversa y humana diciendo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe a qué es igual eso? Es igual a decir, soy un rebelde sin causa. Soy alguien que cree ser algo que no soy. No. Cuando Dios te salva, Dios te inserta, Dios te añade. Dios causa que tu vida sea arraigada fuertemente en un lugar para que allí puedas crecer. Y cuando yo lo entiendo, yo soy el primero en decir, necesito a la iglesia y la iglesia me necesita a mí. Lo voy a volver a decir, que soy medio bruto. Y amanecí en forma bruto este día y me lo tengo que volver a decir. La iglesia, yo necesito la iglesia, pero la iglesia me necesita a mí también. No es orgullo, es humildad. No es orgullo, es humildad. Entonces, al final de este pasaje reconocemos algo. Jerusalén fue la meta de Jesús en su ministerio. Roma era la meta de Pablo en su ministerio. Y finalmente el apóstol Pablo ha llegado a la capital del Imperio Romano. A lo largo de la historia de Pablo, llegando a Roma, nosotros podemos ver el cuidado providencial de Dios. Dios lo rodeó con su bondad, Dios lo suplió de todas sus necesidades, Dios lo animó en medio de su batalla, Dios lo libró del peligro en medio de este caminar y aún Dios lo libró
de las acechanzas de Satanás. Hermanos, Dios nos rodeará con su bondad, Dios suplirá nuestras necesidades, Dios nos animará en medio de la batalla a través de otros creyentes, Dios nos librará del peligro y Dios nos dará victoria sobre el lazo de Satanás. Obsérvelo de forma global. La multitud judía no pudo hacer nada a Pablo. Los soldados romanos no pudieron hacer nada a Pablo. Las autoridades y los gobernadores no pudieron hacer nada a Pablo. La tormenta no le hizo nada a Pablo. El naufragio no le hizo nada a Pablo. La serpiente que lo picó no le hizo nada a Pablo. Porque estaba bajo la mano protectora de Dios. Mano que es imbatible, que no es destructible. Entonces, cuando nosotros vamos creyendo su palabra, nos damos cuenta de algo. El pecado es real, la batalla espiritual que libramos es real, los pecadores son reales, Dios es un gran Salvador y también es real. Y su propósito para nosotros es real. Pero para que ese propósito se lleve a cabo en nuestras vidas, vas a necesitar a otros pecadores. Y esto pudiera ser bueno o me pudiera asustar, porque yo podría decir, ¿acaso no es suficiente mi pecado? Vas a necesitar a otros pecadores salvados por gracia, porque es la manera como Dios va a hablar a tu vida. Posiblemente si te pones frente a un espejo, vas a ver lo mejor de ti. Pero cuando ves a otro y ves su fragilidad y ves su dolor, es como si Dios te recordara, se parece a ti. ¿Y qué haces? Corres a la roca de la eternidad para decir, Señor, te necesito. Puestos en pie. Sé que hay mucho por lo que pudiera orar en este mensaje. Pero si por algo quisiera orar y que tu oración fuera enfocada esta mañana es, si tú no has entendido la bendición y la virtud de ser parte de la iglesia local, que pudieras ver este cuadro. Pablo fue animado por aquellos creyentes a su llegada al puerto. Pablo fue alentado por aquellos creyentes en el foro de Apio. Pablo fue alentado por aquellos creyentes en 3 tabernas. Y finalmente yo creo que cuando Pablo llegó a Roma, pudo ver un cuadro maravilloso de la gracia de Dios entre los romanos. Los últimos versos del capítulo 28 nos dice que Pablo no tenía ningún estorbo para predicar el evangelio en Roma. Y detrás de esa facilidad que él tuvo en una prisión domiciliaria, yo puedo ver la oración de más y más judíos y romanos allí en la capital del imperio diciendo, Señor, que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Entonces, si tú no has entendido la iglesia, si tú has venido a la iglesia y no has entendido que necesitas y que la iglesia te necesita, quisiera guiarte en una oración de decir, Señor, perdóname. Señor, oramos esta tarde